Hola, muchas veces cuando vamos a abrir una puerta en verano o en invierno, oímos a alguien decir, cierra que se escapa el frío o cierra que se escapa el calor. Hoy queremos resolver esa duda. ¿Qué es lo que pasa? Se escapa el frío, se escapa el calor, entra el frío, entra el calor. Vamos a resolverla. Lo primero es poder definir ciertas cosas para entender de qué es lo que estamos hablando. Bueno, sabéis que las sustancias están formadas por pequeñas partículas, subpartículas, quarks, partículas elementales, luego átomos, moléculas, etc. Pero vamos a irnos a la estructura de las moléculas. Entonces, las sustancias están hechas por moléculas que están juntas con unos enlaces más o menos fuertes. Esas moléculas pueden tener una energía interna que les hace moverse. Esa energía se llama energía cinética. Si se mueven poco, estamos, por ejemplo, en un estado sólido de la materia. Si se mueven mucho, los enlaces que tienen pueden debilitarse y entonces estamos hablando de un estado, por ejemplo, líquido. Y si se mueven mucho más, se pueden romper esos enlaces, las moléculas irse cada una por su lado y estamos hablando de un gas. ¿Vale? Bueno, entonces hablamos que las sustancias están formadas por moléculas y esas moléculas se mueven, vibran. Una medida de cuánto vibran esas moléculas es la temperatura. A más temperatura, más movimiento de esas moléculas, más energía cinética tiene ese sistema. A menos temperatura, más quietas están esas moléculas, menos vibran. Cuanto más frío, más quietas, a mayor temperatura, mucho más movimiento. ¿Vale? Pues entonces la temperatura nos mide cuánta energía cinética tiene un sistema o una sustancia. Esa energía cinética se puede pasar de un cuerpo a otro. Esas moléculas pueden chocar con las de otro cuerpo y hacer que ese cuerpo empiece a moverse. ¿Vale? Esa transferencia de energía de un cuerpo a otro se llama calor. Entonces, el calor es la transferencia de energía de un sistema a otro, de energía calorífica, es decir, de ese movimiento interno, esa energía interna que tiene el sistema de uno a otro. Obviamente, las cosas que no se mueven no pueden hacer mover a otras cosas. Por lo tanto, en física siempre decimos que las transferencias de calor se hacen de un sistema de mayor temperatura, más caliente, a un sistema de menor temperatura. Y no al revés, por lógica. Son las cosas que se están moviendo las que pueden hacer mover a otras. Por lo tanto, el calor siempre va de zonas de más temperatura a zonas de menos temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibra. Cuando las dos están vibrando a la misma velocidad media, cuando tienen la misma energía las dos, pues ya no hay transferencia de energías. Entonces, ¿qué es el frío? Bueno, en física el frío no es nada. El frío significa simplemente que tiene menos temperatura, es decir, que estamos midiendo algo que tiene poca energía cinética, poca energía interna. El calor sí que es algo. El calor es esa transferencia de energía cinética de un sistema a otro, ¿vale? De energía interna de un sistema a otro. Sí que damos un sentido al calor, sí que damos un sentido a la temperatura. El frío es simplemente la ausencia de calor. Entonces, vamos a poner los dos casos típicos. En invierno, lo que hacemos es, gastando nosotros energía eléctrica o lo que sea, calentar las moléculas de nuestra habitación o de nuestra casa. Entonces las damos más movimiento. La sensación que tenemos de calor o de frío son las moléculas alrededor nuestro que se están moviendo más o menos. Si notamos que se mueven más, notamos que hace más calor. Si notamos que se mueven menos, notamos que hace menos calor. ¿Vale? Porque además, obviamente, esas moléculas están chocando y me están calentando a mí. ¿Qué es lo que pasa en invierno? En invierno usamos electricidad o cualquier otro tipo de energía, fuego o lo que sea, o gas, para calentar las moléculas de nuestra casa. Esas moléculas entonces se empiezan a mover
y llegan a una temperatura que es la que nosotros consideramos ideal. Y la mantenemos gastando un poquito de energía para que no baje de esa temperatura que queremos. Cuando abrimos una ventana, ¿qué es lo que pasa? Pues que el sistema pasa de un sistema más caliente, mi casa, a un sistema más frío, lo de afuera. Entonces se va a transferir ese calor de dentro a afuera, ¿vale? Como fuera es muy grande y es muy frío, lo que va a pasar al final es que me va a gastar todo el calor que tengo en mi casa y que he dedicado yo, que he gastado dinero en calentar, y se va a ir todo fuera, porque yo no puedo calentarlo de fuera porque es demasiado grande. Entonces, ¿cuándo? Hasta que la temperatura de dentro esté igual que la de fuera. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Perder dinero. ¿Por qué? Porque he usado dinero en calentar la casa y al abrir la ventana lo estoy perdiendo, ¿vale? Y lo tengo que cerrar y volver a calentar. Físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que las moléculas que se están moviendo, que he calentado yo, al abrir, se van a salir, evidentemente, ¿vale? Y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que quede las moléculas que estén a la misma velocidad que las moléculas que estén fuera, ¿vale? Entonces, cuando abro una ventana en invierno, lo que pasa es que se está yendo el calor de mi casa afuera, y como yo no puedo calentar fuera a la temperatura que querría mi casa, lo que pasa es que al final pierdo yo todo el calor que tenía, toda la energía interna que había, toda la energía interna que tenía mi casa, que yo la había producido a base de gastar dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en verano? En verano pasa lo contrario. Lo que yo quiero es que las moléculas de mi casa están muy calientes, las quiero enfriar, ¿vale? Ya miraremos en otros vídeos cómo funciona el aire acondicionado, etcétera, pero lo que gasto es también, de nuevo, gasto normalmente electricidad en parar esas moléculas, en hacer que esas moléculas estén a menor temperatura, en quitarles energía, ¿vale? Lo que hago es directamente esa energía la tiro fuera, ¿vale? Y entonces enfrío la habitación, hago que tenga menos energía interna, hago que las moléculas se vibren menos, ¿vale? Cuando abro una ventana o me dejo una ventana abierta en verano, ¿qué es lo que pasa? Las de mayor energía de fuera entran, ¿vale? Hay más calor fuera. El sistema de más calor va a transferir calor el sistema de más temperatura va a transferir calor al de menos temperatura a mi casa. ¿Cuándo? Hasta que se equilibre, hasta que mi casa esté igual de caliente que fuera, ¿vale? De nuevo, entonces, ahí está entrando calor, está entrando energía calorífica, ¿vale? Y de nuevo estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero que había gastado en enfriar mi casa, pues lo estoy perdiendo porque se está calentando. Está entrando moléculas con mucho más movimiento, y como mi casa acaba a X volumen, pues está quitando el aire, o les está dando energía a las que tengo en mi casa, o está retirando el aire que está más frío, ¿vale? Entonces, cosas con las que os tenéis que quedar en este vídeo. La temperatura mide lo que se mueven las moléculas en un sistema. Es lo que se llama la energía cinética del sistema, ¿vale? El calor es cómo pasa esa energía de un sistema a otro. Y pasa de un sistema que se mueve más a un sistema que se mueve menos, obviamente, ¿vale? Cuando yo abro la ventana en invierno, el que tengo más caliente es el de mi casa. Pasa de mi casa afuera. Como fuera es muy grande, mi casa se va a llegar a tener la temperatura de fuera. Y estoy perdiendo dinero. Cuando es verano, el caliente es el de fuera, el frío es el de mi casa. Cuando abro, pasa de un sistema caliente, el de fuera, muy grande, a un sistema más frío, el de mi casa, ¿vale? ¿Cuándo? Hasta que el de mi casa esté a la misma temperatura del de fuera, porque yo no puedo gastar la energía del de fuera, porque es muy grande. En ambos casos, abrir la ventana, en los dos casos, o dejar una ventana abierta, es perder dinero. Porque luego tengo que volver a gastar energía en enfriar o calentar, en volver a mover esas moléculas en invierno o pararlas en verano. Espero que os haya servido.